se seca su herida, se oyen ya los pasos del rey que se aproxima. A la ley aún nos queda anunciar pueblo gente que Jesús está volviendo. Amén. Amén. Padre cariñoso que estás en los cielos, alabado, glorificado sea su nombre por las eternidades. Te agradecemos, Señor, por la vida. Te agradecemos porque podemos comunicarnos con los hermanos. Le pedimos que por su gracia podamos tener esa misma esperanza, esa misma fe, para que algún momento no muy lejano podernos encontrar en la patria celeste. Danos tu Santo Espíritu, danos tu poder, Señor, para vivir los momentos más difíciles que estamos atravesando. Quite, Señor, todo lo malo que hay en nuestra vida, perdone nuestros pecados y denos ese arrepentimiento a través de su Santo Espíritu. Se lo pedimos en nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. En estos momentos tan difíciles que estamos, tan terribles que estamos, la mayor necesidad de cada uno de nosotros, ¿cuál sería? Algo más importante que riquezas, algo más importante que conocimiento, incluso algo más importante que si tuviéramos cantidad de oro. Dice la palabra de Dios en Efesios 1:7. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. La mayor riqueza, de acuerdo al tiempo en que estamos y de acuerdo a este versículo, es la gracia del Señor. Que Dios pueda permitir que sus hijos, que nosotros que estamos en este momento y también nuestra familia estén bajo la gracia de Dios. Porque repito de nuevo lo que dice Efesios 1:7. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Si estamos bajo la gracia de Dios, sería una maravilla. ¿Por qué? Porque nosotros no podemos arrepentirnos. El arrepentimiento viene de Dios mismo, según lo que nos dice la Biblia. En Romanos 2:4, o menospreciáis las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guíe al arrepentimiento. ¿Quién me guía al arrepentimiento? La benignidad que produce a través del Espíritu Santo en nuestras vidas. Y ahí sí obtendríamos la riqueza de mayor valor para cada uno de los seres humanos. Y nos dice aquí en este libro maravilloso, es la maravillosa gracia de Dios, en la página 153. En la cruz de Cristo no solo mueve a los hombres al arrepentimiento hacia Dios por la transgresión de la ley divina, pues Dios induce primero al arrepentimiento a aquel a quien perdona, sino que Cristo ha satisfecho la justicia, se ha ofrecido a sí mismo como expiación. Su sangre que emana abundantemente, su cuerpo quebrantado, satisfacen las demandas de la ley violada y así salva el abismo que ha producido el pecado.
Sufrió en la carne para que con su cuerpo mayugado y quebrantado pudiera cubrir al pecador indefenso. La victoria que ganó con la muerte en el Calvario destruyó para siempre el poder acusador de Satanás sobre el universo y silenció sus acusaciones de que la abnegación era imposible en Dios y, por lo tanto, no era esencial en la familia humana. Cristo era sin pecado. Si así no hubiera sido, su vida en carne humana y su muerte en la cruz no hubieran sido de mayor valor a fin de obtener gracia para el pecador que la muerte de cualquier otro hombre, a la par que asumió la humanidad, era una vida unida con la divinidad. Podía depender su vida tanto en calidad de sacerdote como de víctima. Se ofreció sin mancha ante Dios. Qué lindo confiar en ese Señor Jesús, un Dios hecho hombre, un ser divino hecho hombre, teniendo las mismas características de cualquiera de nosotros seres humanos. La expiación de Cristo selló para siempre el pacto eterno de la gracia. La expiación de Cristo selló para siempre el pacto eterno de la gracia. Era el cumplimiento de todas las condiciones que, por estar quebrantadas, habían inducido a Dios a suspender la libre comunicación de la gracia a la familia humana. Se quebrantó entonces toda barrera que impedía la más libre actuación de la gracia, la misericordia, la paz y el amor hacia el más culpable de los miembros de la raza de Adán. Eso encontramos en el comentario adventista, comentario bíblico adventista, página 933. Y también algo importante nos dice en Hechos de los Apóstoles, página 441. En los atrios celestiales, Cristo intercede por su iglesia, intercede por aquellos para quienes pagó el precio de la redención con su sangre. Los siglos de los siglos no podrán menoscabar la eficiencia de su sacrificio expiatorio. Ni la vida, ni la muerte, ni lo alto, ni lo bajo, ni lo profundo pueden separarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús. No porque nosotros no porque nos asimos de Él tan firmemente, sino porque Él nos sostiene con seguridad. La salvación de los seres humanos no depende del ser humano después de haber hecho todo. Depende de Dios, depende del Señor Jesús, quien murió por nosotros, quien pagó con su vida por cada uno de nosotros, porque nosotros merecíamos esa muerte. Pero vino alguien, nuestro sustituto, Cristo Jesús, y dio su vida por nosotros. Que esa gracia maravillosa esté en nuestra mente cada momento, cada instante. Que si comemos lo que sea, es por la gracia de Dios. Dios permite que eso esté en nuestra mesa y luego en nuestra boca. Que Dios nos bendiga, mis hermanos, y les deseamos una feliz semana. En nombre del Señor Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Tenemos a nuestra hermana Elizabeth. Amén, amén, amén. Nuestra hermana Elizabeth con la alabanza, hermana Elizabeth. El Señor la use como la usa Miguel, Manuelito.
Hermana Elizabeth se cayó. Ya no vemos el techo. Yo estaba cantando con el Ah, micrófono cerrado. ya. Ajá. Yo pensaba que me estaban escuchando. Ok. Buenas noches a todos. Ok. Oh Cristo, te adoro. Oh Cristo, te adoro. Te acepto por fe. Por ti los caminos del mal ya dejé. De gracia salvaste mi alma, Señor. Por esto de no te rindo mi amor. Me viste perdido y en condenación. Y desde el Calvario me diste perdón. Llevaste por fe las perdón, me equivoqué. Voy a empezar esta estrofa. Me viste perdido y en condenación, y desde el Calvario me diste perdón. Llevaste por mí las espinas, Señor. Por esto de no te rindo mi amor. En todo momento, Jesús, te amaré. Y mientras yo viva, de ti cantaré. En valle de muerte serás mi pastor. Por esto de nos te rindo mi amor. Después en mansiones de luz celestial, de gozo inefable, de gloria eterna, darásme corona brillante, Señor. Por esto de nos te rindo mi amor. Amén. Amén. Gloria a Dios. A Cristo corona. A Cristo corona, divino Salvador, sentado en alta majestad, es digno de loor. Al Rey de gloria y paz, lores tributar y bendecid al inmortal con toda eternidad. A Cristo corona, Señor de nuestro amor, al triunfante celebra, glorioso vencedor, potente Rey de paz, el triunfo consumó, y por su muerte en la cruz su grande amor mostró. A Cristo corona, Señor de vida y luz, con alabanzas proclamar
los triunfos de la cruz. A Él pues adorar, Señor de salvación, Lord eterno tributar de todo corazón. Amén. Gloria a Dios. Amén, amén, gloria a Dios. Bien. Vamos entonces, gracias por esta alabanza maravillosa. Vamos a inclinar el rostro para encomendarnos al Señor y en tener entrada al trono de la gracia. Querido Padre, que está en el lugar santísimo en estos momentos, intercediendo, gracias porque podemos tener entrada al trono de la gracia en estos momentos, un grupo de tus hijos, para alcanzar el oportuno socorro, alcanzar su brazo poderoso, amado Dios, alcanzar cada día la santificación que necesitamos, alcanzar el Espíritu de Cristo en nuestras vidas, vivificante en nuestras vidas, la vida espiritual de Cristo en nuestras vidas. Ayúdanos, Padre, en este caminar hacia la Canaán celestial. Perdona nuestras faltas, errores, caímos, todavía flaqueamos. Ayúdanos, Padre amante, para tomarnos fervientemente de su brazo poderoso. Podamos hacer las decisiones que tenemos que hacer en este tiempo. Vemos el mundo como está. Hay aflicción, desfallece la gente por causa de las cosas que están sucediendo. Gracias, Padre amante, porque usted nos ha dejado la historia, los eventos trazados en la Biblia que se están repitiendo ante nuestros ojos, porque cuando lleguemos a la etapa final, la historia pasada se repetirá. Así usted dijo, será como los días de Noé, el mundo estará en la misma condición y ahora lo estamos viviendo. Así que en estas horas, en estos momentos, pedimos su espíritu, donde hay 2 o 3 congregados en mi nombre, usted dará su espíritu. Y en estos momentos estamos congregados para pedir su espíritu y nos dé la claridad, el entendimiento de su palabra, de lo que usted quiere hablarnos en esta noche. Así que, Padre, en estos momentos lo pedimos todo, no por los méritos de nosotros, sino por los méritos de la sangre preciosa de su Hijo, que nos amó, nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Amén. Bien, gloria a Dios. Amén. Amén. Bien, hermanos queridos, esta es la parte 2 del tema, será como los días de Noé, así será. Voy a resumir un poco en la parte 1. Bueno, en la parte 1 vimos y entramos ahí a analizar primeramente en Lucas 17, Cristo dijo del 26 al 37, como fue los días de Noé, así será en los días del Hijo del Hombre. En Mateo 24, 37 y 39, dice, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se lo llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Así que con esos textos estuvimos analizando y entramos a analizar la primera parte de Noé. Ahí hablamos que Noé, en Génesis capítulo 6, el versículo 9 dice, estas son las generaciones de Noé, que era un varón justo, era perfecto, número 2, en sus generaciones, número 3, con Dios caminó Noé. Y ahí en Segunda de Pedro 2:5, sino que guardó a Noé pregonero de justicia, con otras 7 personas trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Dice que Noé pregonero de la justicia de Dios, hermanos queridos. Él pregonó el carácter de Cristo. Él pregonó al Hijo de Dios en su tiempo, en su generación. Nosotros también decíamos, debemos ser pregoneros del mensaje ahora, apropiarnos del mensaje en este tiempo, su remanente, y ser pregoneros también de la justicia de Cristo. Cristo en nosotros, la esperanza de vida. Se fijan, tenemos que predicar también la justicia de Cristo a este mundo que está llegando a ser como los días de Noé.
Dice que en los días de Noé se corrompió. Hoy día también en el paralelismo este mundo se está corrompiendo cada día, porque todo pensamiento es hacia el mal. Dios le dio también ahí, hablábamos también que Dios, que Noé, hablábamos también, era un tipo de Cristo también. ¿Se fijan? Porque Noé señalaba a todos al arca ahí para que vinieran con su mensaje de la justicia de Cristo. Así también Cristo también vino pregonando la justicia, pregonando al Padre, el carácter del Padre, y pregonando también al mundo a que entraran al arca también del lugar santísimo donde están los 10 mandamientos ahí. Así que Noé fue un pregonero, fue un libertador físico de su generación. El Hijo de Dios es la palabra que se hizo carne para salvar a todas las generaciones, decíamos ahí, de este mundo. ¿Se fijan? Es interesante lo que vimos ahí. Noé señalaba a la gente de su generación a adentrar al arca. El Hijo de Dios señala a la gente al arca del pacto donde están los 10 mandamientos. Noé entró en el arca. Ahí decía, el Hijo de Dios entró en el lugar santísimo, primero entró al lugar santo, pasó al lugar santísimo en el santuario celestial, donde está el arca del pacto. Y Pablo describíamos ahí en Hebreos 8:1 que Jesús es nuestro sumo sacerdote, ahí confirmando la obra que Dios está haciendo. Se fijan, interesante, y que damos ahí. Vimos en Génesis 6 también, un poco también, dice que en Génesis 6 aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, le nacieron, dice, y les nacieron hijas que viendo los hijos de Dios, ahí está el grupo, fíjense, ahí están los hijos de Dios, que aquí se corrompieron con las hijas de los hombres, que viendo que los hijos de Dios, que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí, ¿quién? Los hijos de Dios tomaron para sí, y escogiendo entre todas a las hijas de los hombres. En esa unión, los hijos de Dios con los hijos de los hombres se mezclaron, se corrompieron, hermanos queridos, ¿se fijan? Y dijo Jehová, no contenderá más mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente es carne. Y ahí cuando el Señor dijo, he decidido todo el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ello, y aquí que yo los destruiré con la tierra. Entonces se corrompió la tierra por los hijos de Dios que alababan al Señor, pero se corrompieron al mezclarse con las hijas de los hombres, con los rebeldes desobedientes, y ahí esa mezcla, esa unión, se corrompió la tierra aún más, hermanos queridos, como yo le llamo, la fermentación vino ahí. Se fija la mezcla ahí entre la verdad y el error, la confusión, hermanos queridos, Babilonia, ahí se corrompió, en otras palabras, el mundo de esa generación, hermanos queridos. Qué interesante. Y toda carne corrompió su camino, el hombre corrompió su camino. ¿Se fijan? Y ahí conectábamos en esta unión ilícita en 2 de Corintios capítulo 6, donde dice, no debemos unirnos en yugo desigual. Ahí nos da la advertencia el Señor que los hijos que tienen la verdad no pueden unirse con las tinieblas, porque qué compañerismo tiene la luz con las tinieblas, se fija, no pegan y juntan, pero si se unen, se corrompen totalmente. Como hoy en día, fíjense la lección que sacamos ahora, como el poder religioso, ¿se fija? Se une ahora este poder religioso, se está uniendo con el poder civil, ¿se fija? ¿Y eso qué va a traer? Se va a corromper el mundo, igual que los días de Noé, se irán corrompiendo cada día más y su camino, hermanos, será
terriblemente corrompido. Así está llegando el mundo hoy en día. Vemos los paralelos como se cumplen hoy en día, hermanos queridos. Y ahí vimos también en segunda de Timoteo, el capítulo 3, del 1 al 5, vimos que cómo iba a estar el carácter de los hombres en estos últimos días. Así como estuvo en los días de Noé, los hijos de Dios con los hijos de los hombres se corrompieron. También en este tiempo, Timoteo nos ilustra, nos muestra cómo iba a estar corrompido también el mundo. Vanagloriosos, soberbios, ingratos, calumniadores, intemperantes. Y todos estos, dice, tendrán apariencia de piedad. Igual que los días de Noé, tenían la apariencia de piedad. Al unirse la luz con las tinieblas, se corrompieron y produjo una apariencia de piedad, pero llena de corrupción. Igualmente hoy en día hay una apariencia de piedad, está llegando al mundo y va a ser corrompido, hermanos queridos. Cómo los paralelos se repiten. Acuérdense que este principio lo da la Biblia, que es lo que fue, lo mismo que será. Dios hace que la historia se repite. Los grandes eventos no es un gran evento. Las grandes transacciones de la historia se han repetido y se están repitiendo. Fíjense lo que dice la cita, no en las, en la iglesia, en la singular. En la iglesia se están repitiendo los grandes eventos y las grandes transacciones de la historia, hermano. Cuando lleguemos a la etapa final, ya estamos en la etapa final, para los entendidos, vean cómo se repite la historia. Se está repitiendo. Cuando lleguemos a la etapa final, la historia pasada se repetirá. Romanos 15:4 dice que lo que se escribió, lo que está escrito en la palabra de Dios y no está escrito para nosotros, los que vivimos en los últimos días finales de la historia. Ahí partimos y fuimos a una cita ahí de Patriarca y Profeta en la página 80 y vimos que el primer punto ahí se practicaba la poligamia, se empezó a practicar, cómo se fueron corrompiendo los seres humanos. Número 2, no se respetaba el vínculo matrimonial como hoy en día en el paralelismo. Es como leer, hermano, un diario aquí. Dice, ni los derechos de propiedad se respetaban. Número 4, dice, se gozaban matando animales en las carnicerías, hermanos queridos, hoy en día. Número 5, el consumo de la carne como alimento los volvió más crueles, fíjense, los volvió más crueles y sedientos de sangre. Increíble, hermano, cómo el efecto de la carne, lo que producen las sensibilidades en el embotamiento de la razón, y eso está produciendo hoy en día en el mundo entero el consumo de carne. Se está perdiendo la razón por muchos. Número 6, consideraban la vida humana, dice, con indiferencia. Ahí Mateo 24:12, el amor de muchos se enfriará. Consideraban la vida humana con indiferencia. Hoy día vemos la indiferencia de los hijos hacia los padres, de los padres hacia los hijos, viceversa. Los hijos indiferentes con su abuelo, con su abuela, hermanos indiferentes con su hermano. Eso está radicado ya en este mundo, hermanos queridos. Dice el punto 7, prefirieron seguir sus deseos pecaminosos. Así está llegando el mundo, siguiendo los deseos pecaminosos, hermanos, lo que estamos viviendo hoy en día. Es increíble, hermanos queridos. Y hablamos ahí también, cuando Dios construyó el arca también, hablamos y extraímos un mensaje ahí, hermano, ahí extraímos también, que esto es muy importante. Ahí, en la construcción del arca, vimos que la ventana se hizo arriba, se deja en la parte de arriba para que de entrada
toda la luz y llenara los compartimientos del arca, iluminara toda el arca. Por eso Dios le dijo a Noé que la construyera en el techo arriba, dice Historia de la Redención. Qué glorioso, hermano. Y la puerta a un costado, hermanos queridos, del arca tenía que hacer una puerta grande, hermanos queridos. Y también tenía que hacerla de piso bajo, primero, segundo y tercero. Ahí está el mensaje del tercer ángel, dijimos, y está el mensaje del cuarto ángel, Apocalipsis 18:1, la ventana que ilumina la tierra con la gloria de Dios, y en el costado la puerta de la gracia, ahí invitando a todos a venir al lugar santísimo del santuario celestial. Por eso Dios manda 3 ángeles, manda el cuarto ángel y manda, ¿no es cierto?, la puerta está abierta de la gracia para que todo a quien Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. La puerta es Cristo, que está en la entrada y nos invita a entrar al lugar santísimo. Qué glorioso mensaje. Hablamos también ahí, hermanos queridos, de los 120 años. Y dijimos ahí que Noé, después de los 120 años, el Señor le dijo, entra tú y tus hijos y tus nueras al arca. Y ahí hablábamos que hubo una semana, 7 días estuvo abierta la puerta del arca. Ya Noé había entrado, estaba ahí y pasó su prueba de angustia en esos 7 días, los pasó afligido, pensando, ¿se cumplirá la palabra de Dios? Durante esos 7 días vino el lunes, el martes, el miércoles, la angustia acrecentó en Noé. Y vino al 8º día, vino el diluvio, hermanos queridos, se oscureció las nubes y toda esa gente que quedó afuera, que se burlaban de Noé, hermano, y viendo el milagro, cómo los animales entraban al arca de 2 en 2 en orden, aún así ellos se burlaban, cómo estaban sus percepciones embotadas, que no podían ver y discernir lo que estaba ocurriendo, el milagro, hermano. Es increíble cómo la ceguedad, cuando uno está tan lejos de Dios y rechaza la voz del Espíritu de Dios, se va endureciendo esa persona y después cuando ve las cosas, los milagros, no puede apreciarlo, se queda en su ceguedad y se corrompe y se pierde. Esa generación, al 8º día, vino el ángel, cerró la puerta, hermanos queridos. Yo me imagino fue la tarde para terminar el sábado ahí, comenzando el domingo, a la puesta del sol se cerró la puerta del arca y ya esa generación quedaba fuera. Qué interesante. Y ahí después de los 120 años vino la prueba. Y también dijimos que para Abraham también vino la prueba también a los 120 años. Dios lo llamó para que presentarle a su hijo en sacrificio. Esa fue la prueba más severa para Abraham, la prueba más aflictiva en su edad. Y logró pasar esa prueba también Abraham. Después vimos la prueba para Moisés, también otra prueba más severa que tuvo después de los 120 años. Moisés, a los 120 años, Dios lo llamó a morir solo, ahí en el Monte Nebo, sin amigos, sin compañero, tenía que ir solo ahí a morir. Cuando él amó tanto a ese pueblo y tuvo esa relación con ese pueblo que lo sacó de Egipto, liderándolo, hermanos queridos, ahora él tenía que ir a morir solo, sin ningún compañero. Ahí murió Moisés, hermanos queridos. A los 120 años vino la prueba para Moisés. Y también dijimos que a este pueblo que Dios le dio gran luz, hermanos queridos, también vino la prueba para este pueblo, para los pioneros. También hubo una prueba para esa generación donde Dios levantó un mensaje ahí. En 1844, qué interesante, en 1847 vino el mensaje del tercer ángel, hermanos queridos, se lo envió a su pueblo. Después esos pequeños grupos de 50 que quedaron del chasco
y lograron pasar el chasco porque no dudaron, no titubearon, sino que perseveraron y buscaron en la palabra de Dios la respuesta de Dios en oración, en ruego. Ese pequeño grupo oró tanto al Señor que ahí el Señor le mostró. Ahí caminando iban Exxon por un maizar, después de la oración, vieron el cielo abierto en visión y pasando al lugar santísimo el Hijo de Dios en 1844. Como ellos pensaban que la tierra iba a ser purificada y lo que iba a ser purificado era que Cristo pasaba al lugar santísimo y ahí se les aclaró todo, hermanos queridos, a los pioneros, a ese pequeño grupo que perseveró, no dudó, no se quejó, sino que buscó en la palabra de Dios en oración y Dios les reveló ahí el mensaje del santuario, hermanos queridos. Ese pueblo se definió por el mensaje del tercer ángel, hermanos queridos, que Dios le daba ahí. Y ahí avanzó, llegamos a 1844, la iglesia creció, Dios le fue dando mensajes de salud, le fue dando mensajes de la educación y muchos mensajes se fueron dando a ese pueblo que perseveró. Recibió el mensaje del cuarto ángel en 1888, ahí mandó a dos jóvenes, al pastor John y al pastor Wagner, para que vinieran con el cuarto ángel, la justicia de Cristo, para predicarlo ahí en el Congreso de Minneapolis, hermanos queridos, pero fue ridiculizado, así como Noé, así fue ridiculizado también por los dirigentes de esa época, hermanos queridos, fue ridiculizado. Los pastores John y Wagner ridiculizaron el mensaje, se fueron en contra del mensaje de Cristo. Ellos estaban pecando contra Cristo mismo, porque el mensaje de justificación por fe presentaba al garante, a Cristo Jesús en toda su dimensión, hermanos queridos, y ellos habían pecado contra Cristo por no aceptar el mensaje, y la mensajera en la carta de Australia dijo ella ahí, por haber rechazado el mensaje, si lo hubiésemos aceptado, estaríamos 2 años antes y el Señor habría venido y estaríamos en los cielos, pero tenemos que vagar 40 años de esa fecha, dice ella. Fíjense, 40 años, 1888, los padres vagaron 40 años, vinieron los hijos, 1928. Acuérdense que el número 40 representa una generación. 1928 murieron los padres, vinieron los hijos en 1928, vinieron 40 años más, súmele, llegamos a 1968, vinieron los nietos, de 1968 le suma 40 años más, otra generación más, llegamos al 2008 y la de los bisnietos y la iglesia lodicense por todos lados, hermanos queridos. Ya tenía presidente, habían dejado ya pisoteado muchos principios que los pioneros verdaderos de este mensaje establecieron, la gran mayoría lo tiraron a la basura. El logo que distinguía a la iglesia adventista de los 3 ángeles fueron tirados a la basura, fueron pisoteados, lo tiraron en 1996 y aceptaron un logo de la nueva era con una cruz invertida, con 3 6 ahí, con 4 pirámides, hermanos queridos, ajustándose ellos al nuevo orden mundial, a este sistema pagano, hermanos queridos. Lamentablemente, la iglesia a los 120 años, hermanos queridos, ya era una loidicense, era una ramera, una hermana de Babilonia, ya se había acrecentado ya. ¡Qué tremendo! Y ahí hablamos de la gran prueba que vendría, que está escrita en Joya de los Testimonios, el tomo 2, la página 31 dice que ahí, en esa prueba que vendrá, vamos a estar solos, hermanos queridos, así como Moisés, vamos a ser despreciados, vamos a quedar solos. Se dijo, hablaba esa cita tremenda
que nos mostraba para este tiempo, para su remanente, cuando seremos perseguidos por este mensaje glorioso. Y ahí concluimos en este resumen, en la primera parte, hermanos queridos. Y ahora vamos a entrar, esto es muy importante, que quedamos ahí, vamos a mostrar lo que creen los evangélicos y vamos, quiénes son los tomados y quiénes son los dejados. Esto se ha difundido mucho en las iglesias evangélicas, hermanos queridos, y podemos tomar este estudio para poder rebatir esos puntos en los cuales ellos están confundidos. Acuérdense que Babilonia ha hecho beber a todas las naciones de la tierra del vino de sus falsas doctrinas a todas las iglesias. Así que quiero llevarlos ahora a Mateo 24, los versículos 37 al 39 y luego versículo 40 al 41. Miren qué interesante. Vamos a analizar esa parte acá, que quedamos para aclarar esta parte que es muy importante. Anoten los textos que les van a servir estos textos si se encuentran con algún evangélico, hermano querido, y usted pueda mostrar cómo la Biblia se interpreta a sí misma, es su propio intérprete. No podemos agregarle ni quitarle porque la ira de Dios va a caer sobre ellos. Fíjense lo que dice aquí. En Mateo 37 en adelante, dice Mateo 24, versículo 37 en adelante, más como los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre, porque como los días antes del diluvio estaban comiendo, bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día en que no entró en el arca. Y versículo 39, y no entendieron. Hoy día la gran mayoría no entienden, y los evangélicos, la gran mayoría no entienden, porque sus mentes están embotadas con una mezcla, hermanos queridos, con la fermentación. Ahí ese es el problema, hay que corregir eso, tener una alimentación de grano, fruta y verdura. Estos serán los alimentos para los que se están preparando para las mansiones del cielo. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se lo llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Versículo 40, entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. Versículo 42, velad, pues porque no sabéis a qué hora de venir vuestro Señor. Pero ¿sabéis esto? Que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no penséis. Ahí dice, uno será tomado y otro será dejado. Ahora, tenemos que ir ahora, hermanos queridos, a los días de Noé, a Génesis. Busquemos Génesis 6:23. Miren lo que dice en Génesis 6:23. En Génesis 6:23, recordemos ahí, aquí el texto lo aclara. Fíjense qué interesante acá. Dice Génesis 6:23. A ver, 6:23. 24. En Génesis, ¿dónde está el texto? Aquí está. Génesis 7:23, hermano, me equivoqué, es Génesis 7:23. Dice, así fue destruido todo ser que vivía sobre la faz de la tierra, desde el hombre hasta la bestia. Los reptiles y las aves del cielo fueron raídos de la tierra. Y fíjense la palabra aquí, y quedó, esa palabra quedó, y quedó solamente Noé y los que con él estaban en el arca. ¿Quién quedó? Noé y los que estaban en el arca. Y el otro grupo fue tomado, destruido. Los que quedaron afuera fueron destruidos. Esa es la diferencia. Los evangélicos dicen que ellos van a ser tomados porque van a ser
estado, van a desaparecer, va a quedar la ropa. Hay películas que ellos han hecho, hermano, es un engaño que ha penetrado en todas partes, es increíble. Dice que los tomados, según lo evangélico, van a ser tomados y van a ser llevados al cielo, y la tierra va a quedar 7 años, los judíos van a quedar aquí, y ellos son los 144.000, son los judíos. ¿Se fijan? Es algo que ni se puede entender. No pueden haber en la venida de Cristo 3 venidas o 4 venidas como ellos lo piensan, malinterpretan el texto, hermanos queridos. Y aquí dice bien clarito, y quedó Noé en el arca, el otro grupo quedó afuera del arca y fue destruido, fue tomado para la destrucción. Eso es lo que quiere decir, tomado para la destrucción. ¿Se fijan? Será como los días de Noé. Qué interesante ahí. Por eso dice, los llevados fueron tomados, llevados por el diluvio y fueron destruidos, son los impíos, los que quedaron afuera del arca. El que quedó Noé son para salvación los que se quedan. Mire qué interesante. Ahí, ahora en Lucas 17, podemos leer también en Lucas 17, miren lo que dice también. Vamos a Lucas 17, ahí, para ver también Lucas 17, que habla también de lo mismo. La palabra de Dios, su propio intérprete, es su propio intérprete, se explica a sí misma. Lucas 17, ahí lo dice también. Lucas 17, versículo 26. Dice ahí, como fue en los días de Noé, así será también en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento hasta el día en que entró Noé en el arca, ¿ve? Vino el diluvio, lo destruyó a todo. Noé entró porque se quedó para salvación. Y al otro grupo lo destruyó a todos los que quedaron afuera. Asimismo, como sucedió en los días de Lot, ahora comían, bebían, compraban, vendían, plantaban y edificaban. Pone el ejemplo ahora de Lot. Mas el día en que Lot salió de Sodoma, hay que salir de Sodoma, dice, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. Fueron destruidos todos aquellos que se quedaron ahí en Sodoma. Había un grupo que tenía que salir de ahí, que era Lot y sus 2 hijas. Y vemos también que su esposa miró para atrás y se convirtió en sal y también fue llevada y destruida también. Mas en el día de Lot salió Sodoma, llovió fuego del cielo, azufre, y los destruyó a todos. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. En aquel día el que esté en la azotea y sus bienes en casa, no descienda a tomarlo. El que esté en el campo, asimismo, no vuelva atrás. Acordaos de la mujer de Lot. Todo el que procure salvar su vida, la perderá. Y todo el que la pierda, la salvará. ¿Se fija? Os digo que en aquella noche estarán 2 en una cama. El uno será tomado y el otro será dejado. El tomado será para la destrucción. El dejado quedará en pie para salvación. Recuerden que el que se queda tiene el sello de Dios. El otro grupo tiene la marca de la bestia. Así va a ser. 2 estarán en el campo, el uno será tomado, porque tiene la marca de la bestia, destruido, y el otro dejado, porque va a quedar en pie, tiene el sello de Dios. Respondiendo, le dijeron, Señor, y él les dijo, donde estuviera el cuerpo, allí se juntarán también las águilas. 2 grupos, hermano, un grupo va a ser tomado para la destrucción, y el otro grupo va a ser dejado para ser liberado cuando aparezca el Señor. Miren qué interesante. Ahora veamos lo que dice Tesalonicense, ahora, hermanos queridos, capítulo 4. Miren cómo la Biblia se interpreta a sí misma. Primera de Tesalonicense, vamos ahora, anoten estos textos, capítulo 4, versículo 13 al 15. Miren qué interesante. Primera de Tesalonicenses 4, 13 al 15. Ahí mismo dice la venida del Señor. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis
acerca de los que duermen, dice Pablo aquí, para que no entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. ¿Se fija? A los que durmieron en él, fueron al sepulcro sellados, ¿no es cierto?, por él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros, porque Pablo pensaba que él estaría vivo, que nosotros que vivimos, que habremos quedado, ahí está de nuevo la palabra, quedado. ¿Se fijan? Así como quedó Noé y entró los de su casa, se salvaron. Y aquí dice, fue quedado. Pablo pensaba que vendría en sus días Cristo. Por eso dice, nosotros los que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, vendrá con ruido, con estruendo, vendrá visiblemente, personal y realmente. Con trompeta de Dios descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Se dijan, luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, ahí aparece la palabra nuevamente, quedado, igual que en Noé, ahí Génesis 7:23, y seremos arrebatados juntamente con ellos, con los que durmieron en Cristo, en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos para siempre con el Señor. Qué claridad tiene la Biblia, qué más claro, hermanos queridos, ahí. Qué glorioso mensaje, ¿ve? Que es cómo la Biblia interpreta eso para nosotros, hermanos queridos, y para darle un estudio a los hermanos evangélicos que creen en ese rapto, hermanos queridos, y que piensan ellos que los tomados van a ser salvos. Y aquí lo hemos visto a la luz de la palabra de Dios, que los que se quedan son los salvados, son los 144,000 que se quedan en pie en la liberación final, y luego los que murieron en Cristo, dieron su vida por Cristo, fueron al descanso por Cristo, resucitarán ahí y juntos con los que quedaron vivos, no vieron la muerte, son llevados al cielo a recibir al Señor en el aire. Qué glorioso mensaje, hermanos queridos. Ahí lo dice. Qué interesante. Ahora vamos a pasar a otro punto, hermanos queridos. Ahí en Génesis vamos a ver algo muy importante y pongan atención porque vamos a entrar a este mensaje glorioso. Volvamos a Génesis. Los invito a ir a Génesis nuevamente. Fíjense aquí en el capítulo 7 ahora. Mire qué interesante. Versículo, a ver, capítulo 8. Leímos 7:23, ¿no es cierto? De Génesis, ahora vamos a leer el versículo 24. Y prevalecieron las aguas sobre la tierra, fíjense ese numerito, 150 días. Las aguas prevalecieron, el arca había dejado de llover ya, y el mundo estaba poblado de agua. Por eso dice, prevalecieron ahí las aguas, 150 días se mantuvieron las aguas ahí en toda la tierra, en todo el planeta, hermanos queridos. Capítulo 8, versículo 1. Y se acordó Dios de Noé y de todos los animales y de todas las bestias que estaban con él en el arca. Se acordó. E hizo pasar Dios un viento sobre la tierra y disminuyeron las aguas. Ahora, miren qué interesante, disminuyeron. Versículo 2, y se cerraron las fuentes del abismo, las cataratas de los cielos, y la lluvia de los cielos fue detenida. Todo fue detenido ahí. Y las aguas decrecían, fueron gradualmente disminuyendo, bajando gradualmente sobre la tierra, y se retiraron las aguas al cabo de 150 días más. Tenemos 150 días que las aguas prevalecieron. ¿Se fijan? Noé se acordó de los animales, se acordó. ¿Se fijan? Ahora, miren qué interesante. Y dice que disminuyeron las aguas al cabo de 150 días más.
¿Qué quiere decir eso, hermanos queridos? Eso lo vamos a ver. Se retiraron las aguas al cabo de 150 días y reposó el arca en el mes séptimo. Fíjense, séptimo, ¿le recuerda el séptimo mes? El 22 de octubre, el séptimo mes. ¿Qué pasó en 1844? A los 17 días del mes sobre los montes de Ararat. Y las aguas fueron decreciendo hasta el mes décimo. En el mes décimo, el primer día del mes, se descubrieron las cimas de los montes hasta la fiesta de Tisri. En el mes décimo también caía. Sucedió que al cabo de 40 días abrió Noé la ventana. A los 150 días, cuando las aguas se empezaron a retirar, Noé abrió una ventana. Fíjense, abrió una ventana. Mire qué interesante, del arca que había hecho, y envió un cuervo. Fíjense eso, envió un cuervo. El cuervo tiene un plumaje negro, es diferente a las palomas. Envió un cuervo al cual salió y estuvo yendo y volviendo hasta que las aguas se secaron sobre la tierra. 7 días pasaron. Envió también de sí una paloma para ver si las aguas se habían retirado sobre la faz de la tierra. Y no halló la paloma donde sentar la planta de sus pies, y volvió al arca, porque las aguas estaban aún sobre la faz de la tierra. Entonces él extendió su mano y tomándola la hizo entrar consigo en el arca. Mire qué interesante. Versículo 10. Esperó aún otros 7 días, o sea que ya habían pasado otros 7 días. Y esperó otros 7 días y volvió a enviar la Ricardito, ¿estás ahí? ¿Te caíste? Oh my God. Hello? mes segundo. ¿Cuál es el mes segundo, hermano? A los 27 días del mes se secó la tierra. Entonces habló Dios a Noé diciendo: sal del arca tú y tu mujer y tus hijos y las mujeres de tus hijos contigo. Ahora, hermanos queridos, mire qué interesante ahora en este mensaje glorioso. Esto tiene una conexión, hermanos queridos. Si nosotros sumamos 1844, le sumamos 150 días. ¿Cuánto nos da? 1844 más 150 días de Noé. Nos da un año ahí, 1994, hermanos queridos. Ahí nos da ese año. Ustedes suman 1844 más 150 días de Noé. Nos da ahí, hermanos queridos, 1994. ¿Qué pasó ahí en 1994? Igual que Noé, se cumplieron 150 años de estar Cristo intercediendo. Aquí hay algo extraordinario. Ahí se abrió una ventana también, hermanos queridos. Dice que se retiraron las aguas. ¿Me entiende? Al cabo de 150 días se empezó a retirar el Espíritu de Dios en muchas partes de la tierra, hermano. Se empezó a retirar gradualmente, como dice el texto ahí, y al cabo en 1844, a más los 150 días, en 1994, ahí pasó algo extraordinario. Fíjense, interesante, ese cuervo que es negro representa a los ministros, ¿te fijas? Representa a los pastores, a los líderes religiosos que no tienen la información
del mensaje para la tierra. Por eso que el cuervo daba vuelta y vuelta, porque no halló y no tenía la información. Los pastores no tienen la información del mensaje para este tiempo. El último de misericordia no lo tienen. Y hoy día están dando vueltas y vueltas en la iglesia, engañando a su pueblo. La información está en las tres palomas. En la primera, la segunda y la tercera. Está en el mensaje del primero, segundo y tercer ángel. Ahí está el mensaje. Ahí está la información, ahí está el mensaje final para este mundo al cual debemos pregonar, hermanos queridos. Dice que se abrió una ventana, Dios abrió una ventana, hermanos queridos, igual que allá en 1844. Qué interesante, miren, en 1844, acuérdense que Apocalipsis 3, versículos 7 y 9, el Señor cerró la puerta del lugar santo y pasó al lugar santísimo, y el Señor abrió una ventana y les dio el mensaje del tercer ángel a los pioneros. ¿Se fijan? Iban Exxon y sus amigos, iban por el maizar y vieron el cielo abierto, pasando Jesús al lugar santísimo. Se les dio el conocimiento. Se fijan, en esa ventana que se abrió, ellos ilustraron y vieron el mensaje del santuario, y el mensaje del tercer ángel empezó a pregonarse en 1847. Se empezó a pregonar el sábado, se empezó a pregonar las verdades que el Señor les fue enviando del santuario celestial. Cuando ellos, los pioneros, comprendieron, se abrió una ventana en 1844. ¿Se fijan? Y al cabo de 150 días también pasó algo importante ahí. En 1994, 1995, ese fue el último jubileo, hermano, el número 120 para la tierra. Y acuérdense que hay 3-7 ahí, 4-7, porque cuando Noé tiró el cuervo, hubo vagando, dando vuelta, pasaron 7 días. Ahí tenemos los primeros 7 días, hermanos queridos. En 1994, ahí hubieron 7 días también, año sabático, hermano. Ahí tenemos que ir a Levítico 25. Vamos a Levítico. Fíjense, tenemos los primeros 7 días. Cuando envió a la paloma, otros 7 días más. Segundo, envió a la paloma, la segunda, que trajo una hojita de olivo. Ahí tenemos el tercer año sabático. Y el cuarto año sabático es cuando la última no volvió más al arca, plegó sus alas. Se fija, ahí tenemos los jubileos escondidos en Génesis capítulo 8, hermanos queridos. Miren ahora, para entender esto, tenemos que ir allá, tenemos que ir a los jubileos. Fíjense, en Levítico 25, para entender esto. Y lo que pasó en 1994, porque durante esos 7 años pasó algo glorioso, hermanos queridos, algo tremendo. Fíjense, hermanos queridos, la historia pasada se repetirá, hermanos queridos, cuando lleguemos a la etapa final. Por eso que es importante. En Levítico 25 dice, del 1 al 13, Jehová habló a Moisés en el monte Sinaí. Recordemos que los jubileos, la iglesia que Dios le dio gran luz, este tema de los jubileos lo tiraron a la basura. El folleto de escuela sabática años atrás, ellos lo tiraron a la basura, no le dieron importancia a este tema, hermanos queridos. Por eso poco se habla de este mensaje. Y la mensajera dice que debemos estudiar la ley levítica, porque la ley levítica contiene muchas, voy a buscar la cita para leérsela, es un comentario bíblico adventista que nos dice estudiar la ley levítica en todos sus aspectos, hermanos queridos, en todos sus aspectos, porque contiene reglas que deben ser obedecidas, hermanos queridos, deben ser obedecidas para fortalecer nuestra fe. Comentario bíblico adventista. Estoy buscando la cita para leérsela bien, hermanos queridos.
es un comentario. Aquí, fíjense, aquí está, el comentario es el tomo 1, anótenlo, página 1124. Hemos de familiarizarnos. ¿Qué significa familiarizarnos? Tenemos que estar familiarizados, estudiando habitualmente la ley levítica. ¿Por qué? Dice, hemos de familiarizarnos con la ley levítica en todos sus detalles, hermano, sus aspectos también que tiene, pues contiene reglas que deben ser obedecidas. ¿Deben qué? Ser obedecidas. Contiene instrucciones. Contiene instrucciones que si son estudiadas, si las estudiamos, nos capacitarán. También nos va a capacitar. ¿Para qué? Para entender mejor la regla de fe. Y aquí vamos a entender algo mejor en la regla de fe, en los jubileos, hermanos queridos, porque nos vamos a conectar ahí con Noé. Qué glorioso, hermanos queridos. Jehová habló a Moisés, estoy en Levítico 25, en el monte de Sinaí, diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, cuando hayáis entrado en la tierra que yo os doy, la tierra guardará reposo para Jehová, ¿ve? Guardará reposo la tierra. Versículo 4, pero el 7º año la tierra tendrá completo reposo. Al 7º año. Sábado en honor al Eterno. No sembrarás tu tierra ni podarás tu viña. Versículo 5. No segarás lo que brote de por sí en tu tierra, segada, ni vendimiarás las uvas de tu viñedo, porque es año de reposo, será para la tierra. Versículo 6. Y lo que la tierra os dé en aquel año sabático de reposo será para ti, para tu siervo y tu sierva, tu criado, tu asalariado, el que trabaja, y para los extranjeros que habiten contigo. Se diga, versículo 7, y será para tu animal y la bestia que haya en tu tierra, todo el fruto de la tierra será para comer, ¿ve? Tanto los animales, tanto el extranjero, para todos podían comer de lo que la tierra diera en ese año sabático. Hermano, no se debía trabajar ni sembrar, porque era un año sabático. Versículo 8, y contarás 7 semanas. Miren, tienes que contar 7 semanas de año. 7 veces, 7 por 7, 49. 7 años, de modo que las 7 semanas vendrán a ser, ahí lo dice, 49 años, hermano. 7 semanas. Versículo 10, y santificaréis el año 50. Eran 2 años de reposo, el 49 y el 50. Hermanos, que no se debían trabajar, se dejaba la tierra, hermanos queridos, en libertad para todo. Dice ahí, santificaréis el año 50, pregonaréis libertad. Había que pregonar libertad, pregonero de justicia, de la libertad de Dios, de la misericordia de Dios, hermanos queridos. En la tierra, a todos sus habitantes había que pregonar. Este será el año del jubileo. El jubileo caía cada 7 semanas, hermano, en el año 49, 7 semanas caía, venía el año 49 y el 50, ¿ve? Eran 2 años de reposo, y ahí venía el jubileo. Cada uno volverá a su posesión y cada cual a su familia. Versículo 12, porque es jubileo santo, será para vosotros, el producto de la tierra comeréis. Versículo 13, y en este año de jubileo, cada uno volverá a su posesión. Así como las semanas de días literales, tenemos 6 días de labores, y el 7º era descanso también, sucedía en los años sabáticos. ¿Se diga? Así sucedía en los años sabáticos. Por eso que en 1994, hermanos queridos, 1995 es el jubileo 120. Ahora, ¿por qué es el jubileo 120? Ahora tenemos que ir, hermanos queridos, para entender un poquito. Voy a ir resumiendo, hermano. Tenemos que ir a Segunda de Crónica para hacer el cálculo. Vamos a Segunda de Crónica, el capítulo 36, para llegar ahí,
¿Por qué 120 jubileo? Vamos a ir a Segunda de Crónicas 36, hermanos queridos, los invito, anoten ese texto. Miren qué interesante, miren qué glorioso lo que vamos a ver acá. Hay grandes verdades enterradas por siglos, pero serán descubiertas por el escudriñador diligente. Hay que ser diligente, hermano, perseverante. Es el último capítulo de Crónicas, Crónicas capítulo 36 de Segunda de Crónicas, el último capítulo. Ahí dice, aquí habla, hay un título, Cautividad de Judá. Voy a resumir. Cuando usted leen ahí el capítulo, está hablando cuando Nabucodonosor tomó a Jerusalén, la destruye y se lleva a muchos cautivos, entre ellos iba Daniel también, deportado a Babilonia, y Jerusalén fue destruida. Y aquí el versículo 21 dice, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, que predicó Jeremías ahí, hasta que la tierra hubo gozado de reposo, ¿ve? Gozó de reposo, porque todo el tiempo de su asolamiento reposó hasta que los 70 años fueron cumplidos. 70 años fueron cumplidos, o sea, 70 jubileos, hermanos queridos, hubieron ahí, donde la tierra hubo gozado de reposo, reposó por 70 años. A los 70 años fueron liberados. Recuérdense que ya había caído Babilonia por mano de los medios y los persas, ya estaban los persas gobernando, y ahí cuando viene Ciro, y el Señor lo usa para que su pueblo que estaba ahí viniera a reconstruir el templo. Se fijan, después de esos 70 años. Ahora miren, ahí tenemos 70. Vayan sumando, tenemos 70. Ahora, ¿dónde están? Vamos a ir a los 10 jubileos. En los 10 jubileos que el Señor le dio a su pueblo están en Daniel. En Daniel, el capítulo 9, versículo 24 en adelante, que son las 2300 tardes y mañanas. Primero, son 70 semanas para el pueblo de Israel, que esa profecía era exclusivamente para Israel, para recibir al Mesías. Dios le dio una profecía en Daniel 9, 24, ahí en adelante, hermanos queridos. Y en el año 457 o 456, ahí, hermanos queridos, al año 34 hay 10 jubileos. Tenemos 70 de Segunda Crónica, más los 10 que Dios le dio al pueblo de Israel, hacen 80. Ahora, del año 34 sumamos a 1994 40 jubileos y ahí hacen 120 jubileos en 1994, hermanos queridos. Miren qué interesante. Ahí calza justo. Ahora, yo tengo una cita, hermanos queridos, que está en el comentario bíblico adventista, el tomo 2, la página 66, o ustedes pueden buscar ahí Senaquerit en el buscador. Ponen Senaquerit, le van a salir todas las citas de lo que pasó ahí. Mire qué interesante. Para eso tenemos que ir ahora a una señal que el Señor le dio al pueblo para derrotar a los sirios. Y eso está en Isaías 37. Vamos allá, una señal de jubileo. Vamos allá a Isaías 37. Miren qué interesante, qué glorioso. Isaías 37. Vamos allá, una señal de jubileo, de año sabático que el Señor le da a Ezequiel para liberarse de el poder de Asiria. Capítulo 37 dice, ahí en el capítulo dice Judá, el librado de Senaquerit. Senaquerit, ¿no es cierto?, iba a invadir a Judá, a la tribu de Judá. Miren qué interesante. Y aquí vamos a leer del versículo, vamos a ir resumiendo, del 29 en adelante. Dice, porque contra mí te airaste y tu arrogancia ha subido a mis oídos. Pondré pues mi grafio en tu nariz
y mi freno en tus labios, y te haré volver por el camino por donde viniste. Versículo 30. Y esto te será por señal. Le está diciendo a quién aquí, si leemos un poco más atrás, le está diciendo aquí a Ezequías, que oró a Jehová. El versículo 14, y tomó Ezequías las cartas de manos de los embajadores y las leyó, dice, y subió a la casa de Jehová y la extendió delante de Jehová. Entonces Ezequías oró a Jehová diciendo: Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, que moras entre los querubines, solo tú eres Dios de todos los reinos de la tierra. Tú hiciste los cielos y la tierra. Versículo 17. Inclina, oh Jehová, tu oído y oye. Abre, dice, oh Jehová, tus ojos, mira y oye todas las palabras de Senaquerí, ¿ve? Que ha enviado a blasfemar al Dios viviente. Ciertamente, oh Jehová, los reyes de Asiria destruyeron todas las tierras y sus comarcas. Versículo 19, entregando los dioses de ellos al fuego, porque no eran dioses sino obra de mano de hombre, madera y piedra, por eso los destruyeron. Entonces, ahora pues Jehová, Dios nuestro, líbranos de manos de Senaquerí, porque todos los reinos de la tierra conozcan que tú eres Jehová Rey. Entonces Dios les da una señal acá, en el versículo 30, a Senaquerí. Y esto te será por señal, le dice a Ezequías, comerás este año, ¿ve? Miren, tenían que comer ese año. Y lo que naciere suyo, y el año segundo, lo que naciese suyo. Y el año tercero, sembraréis y segaréis. O sea que tenían que comer de lo que naciere de la tierra 2 años. Y en el año tercero podían sembrar nuevamente la tierra. Y lo que hubiere quedado de la casa de Judá y lo que hubiere escapado, volverá a echar raíces abajo y dará su fruto arriba. Porque de Jerusalén saldrá un remanente y del monte de Sión los que se salven. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Entonces ahí tenemos. Por eso que los años sabáticos es el cronómetro de Dios. Ahora, ustedes van a esta cita del que les dije del comentario bíblico adventista, el tomo 2, la página 66, hablando de Senaquerit. Fíjense, voy a leerla, escuchen, atentos, pongan atención. Cuando Senaquerit llegó al trono, estalló una rebelión entre los príncipes de Siria y Palestina, que confiaron en la ayuda de Egipto. Por lo tanto, Senaquerit marchó hacia el oeste en el año 701 antes de Cristo. Fíjense, ese año 701 marchó contra Judá. Eso era un jubileo. Ahora, usted tiene que empezar 701, si tiene una calculadora ahí, hermano, usted empiezan a restar menos 49 de los 49 jubileos y santificarás el año 50. Ustedes toman la calculadora y con el año que aparece aquí, donde Senaquerit viene a invadir a Judá, que fue en el año 701, le ponen menos 49. Ustedes menos 49 van a llegar al año 456 o 457. ¿Se fijan? Le empieza a dar las fechas de acontecimientos gloriosos que ocurrieron, hermanos queridos. Esto es glorioso, tremendo. Dice en el año 701 y pudo restaurar las condiciones que antes existían en la mayoría de los lugares donde llegó. Después de una larga compañía, cuando acampó finalmente en Laquis, a fin de hacer preparativos para el sitio de Jerusalén, recibió el tributo de Ezequías de Judá, que de esta forma procuró apaciguar al inhumano rey de Asiria, pero no era posible satisfacer a Senaquerit con nada menos que la rendición incondicional de Jerusalén. Se fijan, las tropas habían rodeado a Judá, a Jerusalén. Con toda la demanda fue rechazada por requerida en otras partes, parece haber interrumpida la campaña. La demanda fue rechazada por Ezequías y Senaquerit, cuya presencia fue indudablemente requerida en otras partes, parece haber interrumpido la campaña. Por lo menos en sus inscripciones de victoria, no declara más que haber encerrado a Jerusalén, rodeado,
como un pájaro en una jaula, no afirmó haber tomado la ciudad ni a su rey de Judá. Se salvó por el momento y no fue amenazada nuevamente hasta el final del reinado de Ezequías. Ezequías, animado porque Senaquerí había fracasado al tratar de tomar a Jerusalén en el año 701, continuó participando con coaliciones antiasíricas, lo que finalmente produjo el regreso de los ejércitos asirios a Judá. ¿Se fijan? Ahí está en el año 701, ustedes suman, o sea, restan menos 49, van a llegar, fíjense hermano, esto es glorioso. Por eso que menos 49 ustedes van a llegar a 1994, si siguen calculando. Por eso que se cumplieron en 1994 120 jubileos. Hermanos queridos, en Segunda Crónicas 36, 70 jubileos. En el año 457, menos 49, ahí le va a sumar 10 jubileos hasta el año 34. Del año 34 a 1994, ahí están 40 jubileos, hacen 120 jubileos. Hermanos queridos, se cumplieron ahí. Hermanos queridos, 120 jubileos. Qué glorioso, hermanos queridos. Qué glorioso, hermanos queridos. Voy a ir resumiendo un poco, hermanos queridos. Mire qué interesante. Voy a leer ahora, ya leímos la cita, ¿se fija? Ahora, entonces ahí les decía, hermanos queridos, cuando Noé después de los 50 días, no antes, ahí, como les decía, abrió una ventana y envió la cuarta ave paloma, hermanos queridos. En 1994, en su infinita misericordia, el Señor abrió una ventana ahí, en el cielo, y envió ahí 4 mensajes importantes, hermanos. En 1994, ustedes ahora suman, tienen que sumar o multiplican 120 por 50. ¿Cuánto les va a dar? 6.000 años de pecado se cumplieron, hermano, esto es importante, se cumplieron en 1994. 120 por 50 le va a dar 6.000 años. Mire lo que dice Patriarcas y Profetas. Ahora, a los 3 años y medio de esa fecha, hermanos queridos, a los 3 años y medio de ese año sabático de 1994-1995, acuérdese, ahí, hermanos queridos, eran 2 años de reposo, 49-50, y en las semanas, año sabático también, hermanos queridos, nos vamos al año 2001. En esos 7 años, a los 3 años y medio, en 1998, ¿qué pasó ahí? Mire que esto es maravilloso. ¿Qué pasó en 1998? Hermanos queridos, en ese lapso, en 1994, en esos 7 años sabáticos, hermano, ¿cómo estaba el mensaje ahí del tercer ángel? No estaba todavía, todo era, hermano, ahí estaba seca gradualmente la tierra, pero en 1998, acuérdense que estaba Juan Pablo II ahí, hermanos queridos, dentro de esos, también Juan Pablo II había hecho la alianza secreta con Ronald Reagan unos años posteriores, hermanos queridos, y en 1998 sacó la Dies Domini, la carta papal que empezó a circular a todo el mundo. En 1996, ¿qué pasó ahí, hermanos queridos? La iglesia había rechazado el logo de los 3 ángeles, había despreciado, representado por el cuervo negro, hermanos queridos, habían rechazado el mensaje, los ministros, laicos, de todo, el mensaje de los 3 ángeles, no tenían la información, hermanos queridos, acabó ahí tiniebla, oscuridad, pero en 1998 también el Señor empezó a levantar a un pueblo ahí, hermanos queridos, a levantar a los 144,000, miren lo que dice, y para entender eso, para que entendamos por qué tenía que levantar en esa fecha
a los 144,000, hermanos queridos. En 1998 Dios empezó a levantar a un pueblo ahí, y eso tenemos que ir a verlo. No sé si va a alcanzar el tiempo, hermanos queridos, o lo dejamos para este otro sábado, porque quiero ir despacio con este tema para que vayan entendiendo cómo el rompecabezas o el cronómetro de Dios nos va a llevar a este tiempo y cuánto tiempo nos falta, hermanos queridos, con las señales que estamos viviendo, con el cronómetro de Dios. Se fija, hermanos queridos, podemos saber aún a las puertas el regreso de Cristo, hermanos queridos, aún a las puertas. No podemos poner fecha, no. Este mensaje no es de fecha, pero sí nos muestra la línea profética, el cronómetro, los jubileos. Así que vamos a quedar hasta aquí. Los quiero dejar con este gustito, hermanos queridos, para este otro sábado, para adentrar, porque hay una profecía en Daniel donde vamos a ver que el Señor empezó a levantar en esta fecha, 1998, empezó a levantar a los 144,000. Empieza el juicio por los vivos. Ahí en Daniel lo dice, hermanos queridos, vamos a detallarlo poco a poco, que sea el escrito está quien hable. Y eso estamos dejando establecido. Así que, mis queridos hermanos, los dejo invitados para este otro sábado, para seguir esta tercera parte. Hay mucho que decir en esto, hay mucha información gloriosa, hermanos queridos, tremenda para nosotros, para su iglesia, para su remanente, para que se levante, se anime, como el Señor está hablando a su pueblo. Así que vamos a orar, querido Padre, que está en el lugar santísimo del santuario celestial. Gracias, Padre, porque a través que usted, como dice Isaías, el capítulo 46, que usted muestra el fin desde el principio y nos está mostrando estos acontecimientos, estas grandes verdades que han sido enterradas por siglos, pero usted la está dando a conocer en este tiempo que estamos cerca para recibirle, querido Padre. Así que te pido por mis hermanos que puedan ir analizando, reflexionando en este mensaje glorioso. Gracias por estos momentos donde podemos tener la libertad de poder expresar su mensaje maravilloso. Gracias, Padre, porque lo pedimos y lo agradecemos por su Hijo, que nos amó, nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Amén y amén. Amén. ¿Están ahí? Estamos.